El Evangelio de este domingo nos presenta a los apóstoles que contemplan a Jesús rezando y cuando termina sienten envidia y le piden: Señor, enséñanos a rezar. Jesús les muestra cómo han de hacerlo, les enseña el Padre Nuestro y les da una serie de consejos. Tener a Jesús como maestro de oración evidentemente es un privilegio exclusivo de los apóstoles. Esos consejos nos sirven también a nosotros, evidentemente. Pero, en fin, de manera un poco osada, en estos minutos voy a intentar transmitir algunos tips o algunos rasgos de la oración cristiana, algunos consejos para aquellos que ya la practican o que quizás se pueden animar a hacerlo. Son como 4 o 5 cositas bastante sencillas, pero que vale la pena considerar si realmente queremos aprender a hacer oración. Y la primera es que la oración cristiana es una relación personal. No es como las oraciones de tipo orientalista, el mindfulness o el yoga, que son técnicas psicológicas de concentración, de relajación, de indiferencia, de ataraxia, que al final lo que buscan es un resultado de tipo solipsista, personal, no despreciable en absoluto, pero sustancialmente distinto de la oración cristiana, que es una relación personal. Por eso la oración cristiana no es una técnica, sino que es una relación personal. Y este tipo de relación comienza cuando no solamente no aplicamos una técnica de la que tenemos evidentemente el control, sino cuando descubrimos, reconocemos frente a nosotros a alguien de una dignidad absoluta. Entonces hacemos lo contrario de la técnica, damos un paso atrás, retiramos nuestras manos de él y reconocemos su dignidad, a él le ocurre otro tanto y nace entonces una relación entre ambos propiamente personal. No es la relación que quizá han tenido antes en el trabajo, si uno era el jefe y el otro uno de sus empleados, o la que pueden tener, ahora que estamos en el Mundial de Atletismo, dos corredores que pugnan entre ellos por ver quién llega primero. Es una relación de mutuo reconocimiento de la dignidad, de volcar la atención y el corazón en el otro, por las dos partes. Este tipo de relaciones, las relaciones personales, pueden tener también a su vez distinta profundidad. No es lo mismo un amigo que un novio o un esposo, o no es lo mismo el amor conyugal que la caridad. Pero a este género pertenece la oración cristiana. Es un tipo de relación personal con otro. Por tanto, el encuentro de dos libertades. Así como el yoga o el mindfulness está dirigido a mi bienestar y se realiza aplicando técnicas, esto es una relación abierta a la libertad del otro y a la propia, y por tanto a la sorpresa, que no sabemos cómo va a terminar. Es un fin en sí mismo, al margen de que tenga en nosotros unos efectos u otros. Esta es la primera característica de la oración cristiana, una relación personal. La segunda es que esa otra persona con quien establecemos una relación, ese otro, ese tú, es Dios. No es un cualquiera, es Dios. Y por tanto ocurre que esa relación está tocada especialísimamente por la verdad. Así como cuando dos personas se encuentran por la calle y se saludan calurosamente, ahora que estamos en ola de calor, no saben exactamente si eso corresponde a la verdad o no, porque no ven el corazón del otro. Se supone que sí, pero no lo sabemos con certeza. En cambio, Dios sí que ve el corazón nuestro. De forma que la primera condición para entablar una relación personal con Dios es que sea verdadera, es decir, que queramos realmente, que queramos entablar esa relación, que no estemos deslumbrados por Él, que le reconozcamos como Dios, que haya un principio de amor, que luego con el ejercicio de la oración crecerá, pero se necesita un principio de amor, de desinterés, de reconocimiento del otro. Esto se manifiesta de manera muy particular en la fidelidad en la oración.
El hacer la oración un día y otro, el proponérselo como una cosa importante, es una manera muy concreta de comprobar si realmente queremos a Dios, si nos lo estamos tomando en serio, o nos estamos buscando nosotros, que nos ha dado un brote místico y un día lo hacemos, pero el día siguiente en cambio no. Por otra parte, al ser Dios, el otro, su manera de interactuar con cada uno es muy rica, mucho más que la que tenemos las simples personas humanas. Dios actúa, habla, se hace sentir, ejercita su poder de mil maneras, a veces de forma sensible, podría ser, pero más frecuentemente a través de emociones, a través de luces, a través de fuerza de voluntad, a lo largo del día, no justamente en ese momento. En fin, estamos abiertos a la acción de Dios imprevisible y que dejamos a su criterio, vamos a decir. En primer lugar, por tanto, es una relación personal. En segundo lugar, es una relación personal con alguien muy especial, con Dios. En tercer lugar, una tercera característica de la oración cristiana es que justamente confiamos al otro el protagonismo, porque Él es Dios y nosotros no. Y por tanto, no tenemos el control de la oración, sino que nos dejamos llevar por Dios. Hay un crecimiento en la oración que no es previsible, que no tiene unos plazos, pero que existe y que es normal, y cuyo protagonismo corresponde al Señor. Pero nosotros tenemos mucho que hacer, sobre todo dejarnos traer y llevar. Y así, por ejemplo, por decirlo de una manera muy esquemática, que evidentemente no tiene que darse, no digo en todos los casos, sino en ningún caso, es fácil comenzar la oración cristiana pidiendo. Somos indigentes, necesitamos la ayuda de Dios en mil cosas. Personales, de las personas que nos rodean y que queremos, uno que enferma, otro que está en el paro, en fin, necesidades sociales, en guerras como la que tenemos ahora mismo en Ucrania, o personas en particular, el Papa, por sus intenciones, por su trabajo pastoral. En fin, que tenemos lógicamente muchas cosas que compartir con el Señor. Un primer libro de la oración es justamente el libro de las necesidades y del día, de las cosas que hemos hecho, que vamos a hacer, de las personas que vamos a encontrar. Pero es fácil que cuando ejercitamos este tipo de oración llega un momento en que ya todo resulte un poco repetitivo, porque ya se lo hemos contado al Señor un montón de veces, ya lo hemos dejado en sus manos realmente, ya no es una cosa solamente nuestra, sino que es de los dos. Y eso, si vamos a perseverar en la oración, requiere el que abramos paso a otro tipo de libros, ya de tipo más físico, más real, más de papel, digamos, o digitales, pero de letra. Y entonces nos ayudemos de las oraciones vocales que han compuesto los santos, y muy particularmente y por encima de todas del Padre Nuestro, como enseña el Señor este domingo a sus discípulos, que tiene una riqueza insondable, pero además también de esos libros que han sido compuestos justamente para la meditación, como pueden ser los de San José María, Camino, Surco y Forja, o tantos otros. La meditación es un modo de orar que consiste básicamente en tomar aquella consideración y masticarla como si fuese chicle, rumiarla, hablarla con el Señor, mirarla de distintos ángulos, ver en nuestro caso qué pasa, y a partir de ahí pues el tomar determinaciones y sacar conclusiones, sacar enseñanzas. Es un modo de rezar, digamos, quizá un poquitito más pues intelectual, un poco más cerebral que el anterior, que era más existencial, más vital, pero muy importante y bastante frecuente en este lado occidental de Europa. De hecho, cuando hablamos de oración, casi todo el mundo piensa en cosas de este tipo. Bien, esto está estupendo, y las oraciones vocales y esos textos nos van ensanchando tanto el corazón como la cabeza. Pero es sano que avanzando un poco más, y ojalá desde el principio, vayamos sintiendo la necesidad no ya tanto de leer literatura estética, sino más bien de contemplar
al Señor en acción, tomar el Evangelio y meternos en las escenas y ver al Señor actuando. Los Evangelios son como una especie de retrato impresionista, o sea, a brochazos de color, del alma de Cristo. No son un relato periodístico del tipo pues, contemporáneo, ¿no? Donde si queremos conocer la vida de una persona, nos gusta que el biógrafo nos cuente hasta el último detalle de su vida. No es así. Los evangelios son más bien como un retrato minimalista del alma del Señor, pero suficiente para que podamos justamente entrar en ese alma, tratar a ese Señor. No intentan rescatar un pedazo de vida que ya ha pasado, que se hace efectivamente a base de acumular datos, sino que tratan de retratar muy brevemente o muy esencialmente cómo es alguien vivo, alguien que está vivo ahora mismo, cómo es ese Jesús que está en el sagrario, que está en mi alma en gracia. Para hacer esto, que se denomina Lectio Divina, suele ayudar el empleo de evangelios con unas buenas notas a pie de página que nos vayan explicando el sentido de las escenas, o bien vidas de Cristo que se han escrito justamente para esto, ¿no? Y hay un repertorio pues muy amplio y cada uno ha de pues explorar cuál de ellas le ayuda más en un determinado momento de su vida. Las hay desde muy sencillitas, como la de Fray Justo Pérez de Urbel, Vida de Cristo, hasta otras pues un poco más profundas, como es El Señor de Romano Guardini y tantos otros. Pero esto es imprescindible. Aprender a hacer oración antes o después, no hay que forzar las cosas, pero aprender a hacer oración y que nos guste, coger el gusto de la oración con el Evangelio es imprescindible, porque es la manera de enamorarse de Cristo, es verle en acción, ver cómo es, no cómo era. No somos románticos de cosas que pasaron hace muchos siglos, sino cómo es Jesús, el Jesús de hoy, Jesucristo el mismo, ayer, hoy y siempre. Bien, por este camino, si continuamos avanzando, como yo lo estoy haciendo ahora por este otro camino, llegamos a una oración de enamoramiento, donde lo que nos gusta y lo que queremos fundamentalmente es estar con el Señor. Ya le hemos visto en acción, nos parece que es una pasada y un privilegio el tenerle ahí enfrente en el sagrario, vamos a estar simplemente con Él, incluso sentimos el deseo de entregarnos a Él. Quizá empezamos pidiendo y hemos progresado en la oración hasta el punto de ofrecernos al Señor, de decirle: aquí estoy para lo que quieras. Hay que ser también muy realistas y la oración tiene en cuenta siempre, el Señor nos habla teniendo en cuenta nuestras circunstancias, no nos va a pedir nada que vaya en contra de nuestra situación en el mundo y nuestras obligaciones naturales, pero sí, vamos a ofrecernos al Señor. Y este camino pues es fácil que llegue, cuando el Señor quiere, porque es Él quien nos lo da, a la oración de quietud, donde ya el alma no es que no diga nada, es que no debe decir nada, es que le molesta decir nada, ni pensar nada. Simplemente disfruta y hace la oración estando allí. Esto no es quietismo, y ahora diré pues un criterio para distinguirlo del quietismo. Esto es un grado avanzado de oración que el Señor concede a todo el mundo que se introduce por este camino de la oración, antes o después, cuando se hace sinceramente. Y finalmente, en cuarto lugar, nos podemos preguntar si existe algún criterio para saber si estamos haciendo bien la oración, si nos está sirviendo o no. La verdad es que la oración no sirve para nada, es decir, que es un fin en sí mismo, es estar con el Señor. Pero sí que hay criterios por los que podemos saber si la oración va por el camino correcto, nos estamos dejando llevar por el Señor. Y este es fundamentalmente el que en la oración pasen cosas. Es decir, que no sea beberse un vaso de agua, que no sea una técnica, que no sea una actividad de la que yo tengo control, sino que salgo de la oración de manera distinta a cómo he entrado. Quizá haya comenzado la oración con un rencor y salgo decidido a perdonar, o en una actitud perezosa y termino la oración dispuesto a hacer mis obligaciones, o simplemente no podría decir ningún propósito en concreto, que no está mal formularlos, pero no es imprescindible,
pero es algo realmente reconfortado. He estado con el Señor, estoy más enamorado de Él. Esto es el criterio fundamental, porque quien practica la oración de quietud, porque el Señor le lleva por ese camino, va a notar que efectivamente es así, porque sin necesidad de hacer nada, sin embargo, anhela esa oración y sale transformado de esa oración. La persona que en cambio estuviese perezosa ahí en la oración porque sí, saldría como antes o peor todavía, porque simplemente ha cultivado la pereza. Ahora, esto no solamente luce en la inteligencia, es también fuerza en la voluntad. Supongamos un estudiante que, aunque estemos en vacaciones, que llega cada día a casa y se pregunta qué tengo que hacer para el día siguiente, y es un chaval responsable, y entonces se dice, para mañana tengo examen de matemáticas, voy a estudiar. Y supongamos que un compañero suyo también llega a casa y en lugar de preguntárselo, se lo pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces en ese momento le viene a la cabeza, a través de la conciencia, que le dice: pues mañana tienes examen de matemáticas, estudia. Puede parecer que es lo mismo en uno y otro caso, y sin embargo es muy distinto, porque quien lo pregunta al Señor, primero está abierto a la sorpresa. Es posible que el Señor le diga algo totalmente imprevisible, que le rompa absolutamente el saque, que estas cosas pasan con frecuencia. Pero es que además, si le dice lo mismo que la conciencia del compañero le dice a su compañero, en este caso además viene con la fuerza para hacerlo. No es solo nuestra luz, sino que también es la luz del Señor, no solamente nuestra voluntad, sino que también es la gracia, la ayuda del Señor. Y otra manifestación de que estamos haciendo bien la oración es lo que se denomina también vida de oración. Es decir, que no solamente salimos de alguna manera transformados o mejorados, sino que además a lo largo del día nuestra relación con el Señor se va cultivando, se va enriqueciendo, es más intensa. Vamos aprendiendo a ser contemplativos, que no es espolvorear jaculatorias, sino que es que cada vez más, y esto es un poco pues excesivo, quizá al decirlo así sin anestesia, y cada vez más la oración, el rato de oración ante el sagrario, por ejemplo, y el resto del día se diferencian menos. Decía San José María que él rezaba lo mismo en la mesa de trabajo que en la capilla, que estando de tertulia con sus hijos. Y eso no es para gente muy especial, eso es para todos los que practican la oración con cierta perseverancia. Bueno, voy a concluir con un consejo. Dicho de manera muy breve, todo lo anterior se podría resumir en que esa relación personal con Dios es un cierto arte que se compone de dos reglas básicas. La primera, la fidelidad, el tomarse en serio al Señor y acudir a esa cita con Él diaria siempre, un día y otro, con ganas y sin ganas, con mucho y con poco que hacer, en las circunstancias mejores posibles, aunque no sean las utópicas y estupendísimas que en ocasiones no se dan. Y en segundo lugar, la libertad para soltarse, para dejarse llevar por el Señor, para aprender a hacer la oración de 1000 maneras, porque hay 1000 maneras de hacer la oración, y luego ir acertando cada día con la más conveniente en ese momento. No es igual un día en el que tenemos preocupaciones que contar al Señor, y otro en cambio en el que estamos delante de un sagrario, tenemos un buen libro, o simplemente el Señor nos dice: estate aquí tranquilito y ya está, ¿no? Dejarse llevar por Él, por tanto, libertad, esas dos cosas. Al final, la oración termina siendo una familiaridad, una connaturalidad con Dios, que es justamente la santidad. Cuenta en un viejo libro el cardenal Ratzinger, que, citando a Edmond Michelet, un autor francés, que cuenta que en la Segunda Guerra Mundial él fue detenido por los alemanes en Francia, y junto con él también detuvieron a un par de judíos liberales, de esos que eran judíos pero que no practicaban, no tenían fe. El caso es que en el barracón del campo de concentración, una tarde, ya cuando iba a anochecer, unos soldados pegaron a estos dos judíos una paliza tremenda y les dejaron
por muertos ahí en pleno barracón. Y ya en la oscuridad de la noche, para conjurar el miedo de todo aquello, desde los camastros en que estaban hacinados aquellos hombres en el barracón, comenzaron una especie de juego, que el recitar poesías, conjurar el miedo con la belleza. Y en un momento cuenta Michelet que uno de esos dos judíos que estaba ahí tirado y al que daban por muerto, con una vocecita, con un hilito de voz, dijo: yo también me sé una poesía. Y recitó una poesía de Paul Claudel, que dice aproximadamente: veo la iglesia abierta a mediodía y me apetece entrar. No vengo, Madre de Jesucristo, a rezar. No tengo nada que pedirte ni que ofrecerte. Solo vengo, oh Madre, a verte, a mirarte. Solo a llorarte felicidad, porque yo sé que soy tu hijo y que tú estás ahí. Y decía Michelet: no sé si será presunción pensar que yo un día acabaré en el cielo, pero si termino en el cielo estoy seguro que me encontraré allí a este buen hombre, este judío libre pensador, porque eso es exactamente la oración, el estar delante del Señor sin más, disfrutar de esa presencia, llorar de felicidad, mirando al Dios que se ha hecho hombre y que ha venido a buscarme y está ahí al alcance de la mano.